Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Salario mínimo entra en su recta final. Tras haber analizado hoy todos los factores que inciden en el reajuste legal, mañana se conocerán las propuestas de incremento desde las centrales obreras y también desde los gremios empresariales. Analizaremos hasta dónde debería llegar este aumento con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Cuidado con ponérsela fácil a los ladrones. Por descuido o imprudencia, muchas personas tienen contraseñas que son inseguras. Un experto de la compañía ESET de seguridad informática nos explica esta noche cuáles son las contraseñas más frecuentes que usa la gente y qué tan inseguras son. Se avecina el pago de la prima. A más tardar el 20 de diciembre, millones de colombianos recibirán la prima decembrina. Estamos hablando de poco menos de 10 millones de trabajadores. ¿Quiénes tienen este derecho y cómo puede usted liquidar la prima que recibirá? Les tenemos todas las explicaciones. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las negociaciones del salario mínimo para el 2024, cuyas discusiones entran mañana en su etapa crucial, con las propuestas concretas de incremento que serán puestas sobre la mesa de negociación. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre, un gran placer estar con ustedes. Aquí ya vamos a poner, ya la tenemos, doctor Mejía, lo invitamos porque usted ha estado en varias de estas reuniones participando desde Fedesarrollo como analista técnico independiente. Y mire los parámetros sobre los cuales están negociando. IPC proyectado para el año 2023, esta es la inflación. Ya conocimos el dato con corte a noviembre, pero esta es la inflación 9,8% esperada por el Banco de la República. Cifra de productividad total de los factores, caída de 1%, menos 1%. Y el crecimiento económico esperado para este año, dependiendo del analista, pues digamos que ronda una cifra cercana al 1,5%. Con este contexto macroeconómico, ¿cuál debería ser el incremento del salario mínimo para el 2024, doctor Mejía? Pues Víctor, mire, lo primero, tal vez habíamos hablado de esto en una oportunidad anterior. Nosotros estimábamos que la productividad iba a ser negativa, porque hemos tenido una desaceleración de la actividad económica y ese bajo crecimiento indudablemente seguramente iba a generar este tipo de datos negativos. Usted mencionaba menos 1% del crecimiento de la productividad total de los factores. Hay otro complementario que es la productividad laboral. Ese esfuerzo que hacen los trabajadores para aumentar la producción cayó al menos 0,7%. En ese contexto de productividad que cae, la total de los factores como la laboral, además, como usted lo mencionaba, con una cifra de crecimiento que va a ser baja, en nuestro caso, nuestro pronóstico para este año es del apenas 1,2%. Y además, una inflación que cerrará, de acuerdo con el Banco de la República, en 9,8%, de acuerdo con nuestra información en la encuesta de opinión financiera, 9,6%. Nuestro mensaje para la mesa de concertación, lo vimos la semana pasada, es que el aumento del salario mínimo debe ser lo más cercano posible a la inflación esperada para este año. ¿Por qué? Por un lado, hay que reconocerle a los trabajadores la pérdida en el poder de compra de los salarios, que justamente se deriva de esa inflación, del aumento de los precios, por un lado, pero por otro lado también entender que estamos en un contexto difícil en materia económica, que además ya se ha reflejado en un deterioro en la tasa de desempleo que lleva 2 meses consecutivos subiendo. Desde el mes de agosto estábamos en el 9,4%, pasamos al 9,6% en el mes de septiembre y ya estamos en el 9,9%. Así que el contexto, la coyuntura es difícil, hay que ser muy prudentes y aumentar el salario mínimo lo más cercano a la inflación de este año. Lo más cercano, es decir, Fedesarrollo se inclina por una cifra que esté más cerquita al 9,8%. ¿Por qué? Y es lo que se preguntan quienes se ganan el salario mínimo, doctor Mejía, ¿por qué no se puede hacer, o sea, técnicamente, qué dicen los estudios, los expertos, por qué no se puede hacer un incremento muy por encima de este dato bajo el actual contexto económico? Pues por 2 factores. Lo primero, el aumento que esté muy por encima de la inflación esperada para este año podría generar presiones adicionales en materia de la inflación. A nosotros, Víctor, no nos cabe duda que parte de la inflación que estamos viendo este año se derivó de un aumento bastante grande del salario mínimo el año anterior. Recordemos que fue del 16%. Eso, por supuesto, genera plata en el bolsillo de quienes ganan un salario mínimo, pero también en la medida en que es mayor demanda,
genera algunas presiones inflacionarias que han derivado de una tendencia que no es favorable frente a nuestros pares. Colombia todavía continúa con una inflación de 2 dígitos, cuando la gran mayoría de países de América Latina, exceptuando Argentina y Venezuela, ya están en inflaciones de un solo dígito. El segundo factor, una cosa es subir el salario mínimo en una cifra alta, 16%, por ejemplo, cuando la economía está creciendo. El año pasado crecimos por encima del 7%. ¿Por qué eso es distinto? Porque cuando la economía está creciendo, las ventas van bien y eso aumenta la demanda de empleo. No es el caso en este momento, de hecho es exactamente lo contrario. Tenemos una cifra negativa de crecimiento en el tercer trimestre, deterioros en el mercado laboral, aumentos en la tasa de desempleo y en ese contexto, pues obviamente cae la demanda de empleo. Si usted a eso le suma presiones adicionales en los costos de contratación del empleo formal, pues naturalmente la respuesta, especialmente de las microempresas, va a ser disminuir aún más la demanda de empleo. Doctor Mejía, bueno, entonces usted se inclina o Fedesarrollo más o menos por una cifra cercana al 9,8%. Seguramente mañana, y es una de las cosas que están analizando ahorita en este momento las centrales obreras, llevar una propuesta que consiste en lo siguiente, como un incremento integral en el salario mínimo, es decir, sumar lo correspondiente al salario más el auxilio de transporte y a esa cifra hacerle un incremento cercano al 18%. Y desde las centrales obreras, digamos, explican que para mejorar estas cifras de crecimiento económico hay que ponerle más plata en los bolsillos a los colombianos para que se genere más consumo y para que de esta forma se reactive la economía desde el consumo. ¿Cómo vería usted una eventual propuesta en ese sentido, como un incremento integral? Y sobre esa teoría que tienen desde las centrales obreras, ¿qué opina Fedesarrollo? Pues mire, Víctor, lo que pasa es que hay que poner la balanza en los dos elementos claves. Uno, ese punto que mencionan las centrales obreras de un aumento en la demanda producto de más dinero en el bolsillo de los hogares que se generaría a través de un aumento grande del salario mínimo, por un lado. Pero por otro lado, que es el otro elemento de la balanza, ¿quiénes son los que pagan esos costos salariales? Pues naturalmente son las empresas. Y si usted pretende hacer un aumento muy grande, como usted lo menciona, cercano al 18% para este año, para el próximo año, perdón, pues en el contexto de una situación económica difícil va a ser muy complicado, especialmente que las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, puedan aumentar esos costos laborales y continuar siendo rentables. Muy seguramente la decisión de muchas veces va a decir: no me dan las cifras, la coyuntura no es buena, como cualquier familia, cuando la cosa no es buena hay que apretarse el cinturón. Lo mismo pasa para las empresas. Entonces, en ese balance es donde tiene que estar la discusión. ¿Cómo garantizar que haya más bolsillo en los trabajadores formales de un salario mínimo? Y por otro lado, ¿cómo evitar que haya un aumento desmesurado en el costo de los contratos salariales? Ahora bien, un último punto, Víctor. No hay que olvidar que cerca del 55% de los ocupados en Colombia son informales y cerca de la mitad ganan menos de un salario mínimo. A ellos, infortunadamente, no los beneficia este tipo de decisiones. Pero es que, doctor Mejía, pone usted un tema bastante interesante y es que, pues aquí, cada fin de año, la mega discusión, estamos todos los medios de comunicación pendientes, todos los días informando, hay un cronograma, está el Ministerio del Trabajo, está el Banco de la República, está el DANE, está Fedesarrollo, las centrales obreras, los empresarios para tomar una decisión que impacta, ¿sí? No digo que la cifra sea pequeña, es importante, a 2,5 millones de colombianos. Pero de otro lado, cuando uno revisa las cifras, hay 10,5 millones de colombianos que ni siquiera se ganan un salario mínimo. ¿Cree usted que estamos dedicando toda nuestra energía digamos, a la coyuntura correcta? ¿O no deberíamos dedicar la misma energía también para pensar en estos 10,5 millones de colombianos que ni siquiera reciben un salario mínimo? Totalmente, Víctor. Mire, yo le diría que la política pública debe ser complementaria. Naturalmente, estas discusiones de salario mínimo son muy importantes. Usted lo mencionaba, cerca de 2,5 millones de trabajadores que están justamente en ese umbral y a quienes están muy pendientes de esta discusión para aumentar sus ingresos.
pero estamos hablando de no solamente 10 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo, sino cerca de 12.5 millones de ocupados informales. Y a ellos indudablemente esta discusión pues realmente no les genera ningún beneficio. Ahí hay que tener una política complementaria relacionada con los incentivos para formalizarse, que es muy importante por un lado, y por otro lado con esta discusión tan estructural, tan importante para el país, que es la educación, la formación para el trabajo, que infortunadamente sigue siendo deficiente en nuestro país. Cuando los jóvenes salen, pues no es sorprendente que les quede muy difícil engancharse en un trabajo porque las competencias que reciben durante su etapa de formación, pues naturalmente no son las que se requieren hoy en día, especialmente en un mundo que cada vez está buscando nuevas habilidades. Doctor Mejía, ¿qué es esa cosa de la indexación del salario mínimo? Porque muchos analistas han dicho pilas con el incremento para el año 2024 por un tema que técnicamente se llama la indexación y que eso después podría salirnos más caro pensando en el costo de vida. Pues mire, la indexación se refiere a que algunos precios de bienes o servicios están atados al aumento del salario mínimo. Para darlo de un ejemplo muy claro, muy sencillo, que seguramente todas las personas actualmente lo pueden estar entendiendo, y es el aumento, por ejemplo, de las cuotas de administración. Cuando usted paga una cuota de administración, el componente más grande tiene que ver con el servicio de seguridad, y el servicio de seguridad, su componente también más importante, son los salarios de los vigilantes. Cuando aumenta el salario mínimo, típicamente las cuotas de administración suben con ese salario mínimo porque es el costo más importante para esa vigilancia. Eso implica entonces que cuando usted aumenta el salario mínimo, no solamente está generando mayor ingreso para las personas que ganan un salario mínimo, sino que también empiezan a aumentar ciertos costos. A eso se refiere la indexación, al efecto que tiene sobre algunos precios de bienes y servicios el aumento del salario mínimo. Hoy Colombia, hay que decirlo, es una economía que está menos indexada. En los últimos gobiernos se ha hecho un esfuerzo importante por desligar esos precios atados al salario mínimo. Todavía, infortunadamente, hay algunos de ellos, ratifico el caso de las cuotas de administración, y por eso también hay que tener mucho cuidado con aumentos muy grandes del salario mínimo, porque estamos en una situación de una inflación que viene descendiendo, pero muy lentamente. Estamos todavía con una inflación del 10,12%. Pues doctor Mejía, veremos qué ocurre a partir de mañana. Mañana deberían presentar las propuestas y el próximo viernes vence el primer plazo, que es el 15 de diciembre, para que ojalá logren un acuerdo sobre el incremento salarial. Muchas gracias, que tenga una feliz noche, doctor Mejía. A ustedes, Víctor, por la invitación. Un saludo muy especial para todas las personas conectadas. Gracias. Muchas gracias a usted. A propósito de este tema, hoy se realizó la reunión interna de las centrales obreras, empresarios y gobierno, pero no hubo acuerdos o acercamientos importantes entre las partes. Veamos lo que concluyó de un lado el presidente de la CUT, el señor Fabio Arias. Ya habló el Banco de la República, habló el DANE, habló el Ministerio de Hacienda. De alguna manera hablaron los gremios y de otra manera hablamos nosotros también, ¿sí? Ya lo que hay es que con todo ese cúmulo de información, buscar exactamente qué propuestas hacemos en el día de mañana, tanto el gobierno como los empresarios. Y en este momento, digamos que todos andamos como en consultas. No hay acuerdo. Y por las mismas razones que nosotros hemos dicho, ¿sí? Hoy causalmente nosotros, ahí sí como se dice, abundamos en más consistencia académica sobre el tema de la productividad y sigue exactamente el mismo problema. La productividad total factorial, ¿sí? Sigue siendo, con respecto a la productividad laboral, una gran diferencia. Y en los últimos 17 años tenemos una diferencia de 25 puntos. Es decir, nunca ha habido acuerdo en general, ¿sí? Lo cual en muchas oportunidades no ha habido acuerdo para el salario mínimo, pero en otras, a pesar de la diferencia, puede haber acuerdo en el salario mínimo. Pues esperemos mañana. ¿Para qué nos aventuramos a decir una decisión sobre eso? Puede que haya acuerdo como puede que no haya acuerdo. Yo lo único que sé es que los empresarios andan con los taches arriba contra este gobierno, ¿sí? Y todo, nada les sirve a estos empresarios. De manera que miraremos mañana cómo nos podemos acercar en lo del salario. Pero frente al gobierno mantienen los taches arriba. Han sido reuniones muy tensas en esta mesa de negociación del salario mínimo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántas divisas entraron a Colombia gracias al turismo. Ya les contamos.
Gracias por continuar en Signo Pesos. En la vida hay temas que parecen triviales, pero en realidad son mucho más importantes y delicados de lo que parecen. Uno de esos temas es el de las contraseñas que hoy en día se usan para ingresar a aplicaciones, correos electrónicos, redes sociales, cuentas bancarias y muchas cosas más. Hasta el perfil médico inclusive. Doctor Alexander Ramírez, CEO de ESET Colombia Frontec. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. A veces cuando tenemos que crear una nueva contraseña nos vamos por la más fácil, ¿no? Por la que más fácil recordemos. Y es como una cosa de la que queremos salir ahí como de paso rápidamente. ¿Por qué es tan importante pensar en una contraseña segura? Víctor, finalmente cuando se asigna una contraseña a una cuenta de correo electrónico, a una aplicación o simplemente para ingresar a tu equipo, lo que estás buscando es proteger la información que estás almacenando en ese dispositivo. Entonces ahí es cuando crea y genera muchísima relevancia considerar tener una contraseña robusta que permita la confidencialidad de tu información. Entiendo. Bueno, ustedes me compartieron esta tablita y yo quedé como sorprendido. ¿En serio estas son las contraseñas más utilizadas por los colombianos? Explíqueme esta tablita, porque aquí están Brasil, Chile y Colombia. Claro que no nos distanciamos mucho de nuestros vecinos y me imagino que así será en el resto del mundo. Pero ¿efectivamente estas son las contraseñas que más usamos los colombianos? Sí, efectivamente, mira, este es un informe que realiza una consultora justamente analizando las contraseñas que se utilizan en países especialmente como Latinoamérica. Y si te fijas en la tabla, en la posición donde está Colombia, si tú miras el top 5, la mayoría de las contraseñas que se están utilizando son números. Y es simplemente teclear desde el número 1 hasta el 6 o hasta el 8 o hasta el 0. Pero si te fijas, la mayoría de la gente utiliza este tipo de contraseñas que son muy fáciles de descifrar para los ciberdelincuentes. Entonces, ahí evidentemente hay un riesgo y si tú miras la generalidad de Latinoamérica en los países que estamos analizando, como México, Chile, Brasil, es una constante de lo que está pasando en Latinoamérica. Es decir, doctor Ramírez, si yo no soy hacker, pero si yo cogiera un día por ahí desparchado y me meto al Facebook, ¿sí? Al Facebook, al nickname de cada uno de mis amigos que están en Facebook y empiezo a probar, por ejemplo, esta contraseña de arriba. Es que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es muy posible que de esa forma me le meta al Facebook o a la cuenta alguna red social de algún amigo mío. Es probable que pueda ocurrir, es probable, Víctor. Pues finalmente, y mira que cuál es la connotación más importante a tener en cuenta acá, que los usuarios definen generalmente la misma contraseña para diferentes servicios o para diferentes cuentas. Entonces, si tú haces el ejercicio, podrías acceder no solamente al perfil de Facebook, sino también al perfil de Instagram de esa persona o a su computador o a su equipo de trabajo donde almacena información que evidentemente es importante. Bueno, además de los números veo por aquí admin, esa también debe ser una palabra muy común. Cuchilla en Colombia, no sé por qué, será por una famosa canción. Colombia 2020. Caicedo 1,123, Caicedo 123. ¿Será que la gente también utiliza, por ejemplo, su apellido y le agrega números como para darle un poquitico de seguridad, pero en la práctica está siendo muy evidente? Exactamente. Cuando pensamos en cuáles son las contraseñas débiles, muchas veces, o la recomendación que hacemos desde ESET en Colombia, es que no utilicen cosas que sean de uso personal de las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? El nombre de los hijos, el nombre de la mascota, tu apellido, y simplemente lo complementas con algunos números. Generalmente le ponen al final el año, por ejemplo, en el que están definiendo la contraseña o la fecha de nacimiento, y pues obviamente esto genera que sea una contraseña insegura. Ahora bien, los ciberdelincuentes, Víctor, utilizan herramientas que descifran esa información y que si tú te fijas en una contraseña tan débil como el del 1 al 5 o al 0, un ciberdelincuente podría descifrar esa herramienta en un segundo con una herramienta que utilizan para justamente hackear este tipo de información. Yo ahorita le dije que si yo
de desparchado me ponía una tarde a hacer el ejercicio con los amigos que tengo en Facebook, pues de pronto era exitoso en alguna de las pruebas y me le podía meter en la cuenta a alguno de ellos. Usted lo que me quiere decir es que hay herramientas, software ya especializados de los hackers que hacen esta operación en un solo segundo y tome, ¿se metieron a la cuenta? Exactamente, son ataques que se denominan ataques de fuerza bruta y lo que hace son grandes sistemas operativos computacionales, van generando dinámicamente muchísimas contraseñas hasta que finalmente capturan y saben finalmente cuál puede ser la contraseña, y estas contraseñas que estás mostrando en la tabla son las que son mucho más fácil de descubrir, que un hacker con un software especializado tardaría solo un segundo en encontrar la contraseña. Es que mire esta, 000000 y la de más abajito, 111111. Increíble, ¿no? Ahora, ¿es posible que cuando yo termine hackeado o las personas que hayan terminado hackeadas en algún momento y esas cifras van en crecimiento, no haya sido necesariamente por haber pinchado un enlace incorrecto o alguna información por ahí que le haya llegado en un mensaje de texto, sino por la propia inseguridad que tienen sus contraseñas? Sí, así es. O sea, finalmente, como te decía hace un rato, el problema o el gran inconveniente que pueden tener los usuarios es tener la misma contraseña para todos sus servicios. Entonces, digamos que ahí hay un punto vulnerable. Digamos que el tema de dar clic en un enlace o descargar un archivo adjunto de un remitente desconocido sería otro tipo de situación que podría afectar la seguridad informática de un usuario, pero en el caso específico de las contraseñas, la contraseña es como la llave de acceso de tu casa o de tu automóvil para ingresar. Entonces, ahí es donde los usuarios deben tener muchísima precaución y estar muy atentos a poder definir contraseñas robustas que le permitan resguardar correctamente la información que almacenan en sus dispositivos. Denos unas recomendaciones, algunos tips para no terminar metiendo unos 3, 4, 5 o la palabra password o Colombia 2020, 2021, 2022. Me imagino que todos ya seremos muy creativos y ya estamos preparando nuestra contraseña Colombia 2024. Sí, exacto. Ahí lo que podríamos recomendarle a todos los televidentes, Víctor, es que aprovechemos la tecnología. Hoy en día hay unos software que se llaman gestores de contraseñas, y el gestor de contraseñas lo que hace es que automáticamente genera contraseñas robustas para cada uno de los servicios o de las aplicaciones que utilice el usuario. Una contraseña robusta debería ser una contraseña que por lo menos tenga 15 caracteres, y entre esos caracteres contenga mayúsculas, minúsculas, números o símbolos alfanuméricos. Entonces, digamos que una opción que tienen los usuarios o los televidentes es poder utilizar un gestor de contraseñas. Hoy, cuando utilizamos sistemas operativos telefónicos, por ejemplo, iOS, Apple tiene un sistema de gestor de contraseñas y te define automáticamente o te da la posibilidad de definir una contraseña robusta. Digamos que esa es la primera opción. La segunda opción para los usuarios es definir contraseñas diferentes a esto que dijimos anteriormente, que son fechas de nacimiento o cosas, o nombre de la mascota o color favorito, y piensa en una frase. Entonces, un ejemplo, si a ti te gusta montar bicicleta, una contraseña robusta podría ser "me encanta montar bici", y reemplazar algunos de los, no sé, las O por un número 0 o una A por un número 4, y incluir algún símbolo dentro de la contraseña. Seguramente va a ser más fácil que el usuario recuerde una frase de algo común, de un hobby, de un libro que le guste, de alguna comida, de alguna receta, que le va a permitir realmente que sea mucho más difícil que los ciberdelincuentes puedan descifrar esta información. Pues doctor Ramírez, siempre serán muy útiles todas las recomendaciones que usted nos entrega aquí en Signo Pesos. Muchas gracias por esta información, por estas explicaciones, por estos tips. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Feliz día. Hasta luego. A mejorar y a cambiar nuestras contraseñas. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos qué dice la Contraloría General sobre las rebajas en el valor del SOAT. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día.
6.573 millones de dólares y corresponde al ingreso de divisas a Colombia gracias al turismo. Los cálculos de ANATO hacen referencia al periodo enero a septiembre de 2023. Significa un aumento de 24% frente al mismo periodo del año pasado. Y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT fue tema de debate esta mañana durante el Foro de Seguridad Vial organizado por la Contraloría General. Allí hubo polémica por la prórroga del descuento del SOAT para millones de conductores. El beneficio del 50% de descuento en el precio del SOAT para ciertas categorías de vehículos en el país y que busca ser prorrogado por el gobierno representa un mayor esfuerzo fiscal para la nación, según el Contralor General. Reducir el SOAT no afecta al ciudadano directamente, lo beneficia, pero sí afecta a las finanzas de la nación, porque finalmente si no reducimos el número de accidentes cada año, se siguen registrando más muertes, si hay que pagar indemnizaciones. Imagínense lo que significa esto para el sistema de salud, para el sistema de pensiones. El director de la ADRES, administradora de los recursos de la salud, defendió el descuento. Yo no creo que el hueco fiscal sea tan grande. Bueno, en los cálculos del ADRES no hay ese hueco de ese tamaño. Quizás contando 2 años en la prorrogación de lo que pasó este año con lo que viene el año entrante. Pero el problema no es solo el hueco fiscal. El presidente de Fasecolda considera que más allá del descuento existen otras preocupaciones alrededor del SOAT. ¿Qué vamos a hacer para que no sigan habiendo fraudes por parte de algunos prestadores de salud contra el sistema de salud y los recursos públicos de la salud? Y 2, ¿cómo vamos a hacer para que la mayoría de la gente que circula por las calles tenga SOAT? El ministro de Transporte señaló que sí se debe revisar de fondo el funcionamiento del beneficio del descuento. Fue un trabajo que se hizo por parte del Ministerio de Hacienda y Salud, que nosotros en principio acompañamos buscando que efectivamente ese indicador disminuya, pero esto es como las tarifas remediales. Si no hay efecto en disminución, pues tendríamos que entrar nuevamente a revisarlo. El 62% de los fallecidos en accidentes viales son motociclistas, seguido por un 22% que corresponde a peatones. Y hasta el 20 de diciembre las empresas tienen plazo de pagar la prima de fin de año. En Periodismo de Soluciones les contamos quiénes tienen derecho a este pago, cómo se liquida y cómo darle un buen uso. ¿Quiénes tienen derecho al pago de la prima de diciembre? Trabajadores con contrato indefinido, trabajadores domésticos, conductores de servicio familiar y trabajadores por días tienen derecho a recibir esta prestación social que equivale a 15 días de salarios por cada semestre trabajado. Por el contrario, en el caso de las personas con contratos por prestación de servicios, los que tengan contratos con convenios de aprendizaje como practicantes universitarios o empleados con salario integral no reciben este dinero extra. El plazo máximo legal para pagar esta prestación social es el 20 de diciembre. En el evento que un empleador no cancele prima de servicios a sus trabajadores, existe posibilidad que el Ministerio del Trabajo los investigue y sancione con multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para definir el salario sobre el cual se liquida la prima hay que tener en cuenta la asignación básica mensual, incrementos de remuneración, gastos de representación, auxilios de alimentación y transporte, primas de servicios y de vacaciones. Ahora bien, la fórmula es sencilla. Si la persona trabajó todo el semestre con la empresa, se multiplica el salario mensual, en este ejemplo, 3 millones de pesos por 180 y el resultado se divide por 360. Este dinero extra es de gran ayuda para los hogares, pero los expertos recomiendan darle un buen uso. Pagar deudas, pero también podemos con ese dinero anticiparnos a gastos que probablemente después se van a tener que hacer. Opino que es muy importante con este dinero invertir en nuestra salud, ir a un chequeo médico. Otra opción es ahorrarlos o invertirlos y las tasas de interés, que aún siguen siendo altas, en este caso juegan un papel positivo. Una manera inteligente de utilizar e invertir estos recursos es en títulos de renta fija. ¿Cómo se puede invertir en renta fija? Pueden invertir a través de fondos de pensiones voluntarias que tienen beneficios tributarios, también pueden invertir en CDTs de bancos. Se calcula que son menos de 10 millones de personas quienes en Colombia reciben esta prestación.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.982 pesos con 50 centavos. Bajó 16 pesos con 1 centavo. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,28%. Se ubicó en 76 dólares con 5 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.482.000 pesos como referencia por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,34%. Acción más valorizada, Terpel, con una ganancia de 3,47%, y la acción que más cayó fue la de Bancolombia, con un retroceso de 3,38%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El siguiente es el top 5 de los libros más vendidos en el país, según Editorial Planeta. Leer es resistir, de Mario Mendoza. El milagro metabólico, de Carlos Jaramillo. Solo Aventuras 12, el misterio del Amazonas, de Yolo. Espiritualidad para humanos, de Alberto Linero. No sé cómo mostrar dónde me duele, Amalia Andrade. Con esta información terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es 5 pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.